course hoy. Yo quiero decirle que estamos haciendo una introducción a los dones. Esta iglesia cree y divide la enseñanza de dones en 21 dones. 5 dones ministeriales. Creemos los 5 dones ministeriales son los 5 dones fundantes. Evangelista, maestro, apóstol, profeta y pastor. Pastor, ¿vimos el don de pastor? Sí, la semana pasada vimos la diferencia entre el oficio y el don de pastor. Dijimos que hay muchos pastores haciendo casa de vida, que hay muchos pastores en la iglesia, en distintos ministerios, y que hay un pastor general que soy yo, que es un pastor de título, de cargo, y que hay pastores de sede, pastores de áreas, que tienen, además del don pastoral, el oficio de pastor. Bien, hoy vamos a ver dos dones, dos. Saben que los 5 dones fundantes están en Hebreos 3.1, en Hechos 3.22-23, en Mateo 4.23, en Juan 10.11, en 1 Pedro 21.25 y en Juan 13, el 13 al 14, ahí está en Jesús. Hoy vamos a ver el de evangelista y el de maestro. Vamos a ver dos dones, el de evangelista y el de maestro. Quiero hacer una aclaración especial. Esta iglesia divide profundamente el don de maestro del don de enseñanza. Voy a hablar de la enseñanza dentro del don de maestro. El don de enseñanza es un don de servicio. Lo vamos a ver con los dones de servicio. ¿Cómo? Sí. ¿Qué diferencia hay? Hoy lo vamos a ver. Un don de enseñanza, Dani de Alessandro tiene el don de enseñar cómo armar un culto, el jefe de Ujieres. Patria Alberto tienen un don de enseñanza para la enseñanza. ¡Fua! Lili tiene un don de enseñanza para la intercesión. Osvaldo y Nancy tienen un don de enseñanza para el discernimiento. Por esa razón, son pastores de áreas específicos. Héctor Donegana tiene un don de enseñanza, Alicia, para la administración y el servicio. El pastor Lopizo tiene un don de enseñanza pastoral. Justamente, junto con su esposa, estuvieron pastoreando y dando enseñanza de cómo se pastorea, se lidera. Wow. Los pastores Néstor y Mariel tienen el don de enseñanza sobre el pastorado. Si no, no serían pastores de consolidación. ¿Cómo consolidar? ¿Cómo pastorear? Eso es un don de enseñanza. En este caso, en el equipo pastoral, hay dones pastorales y de enseñanza. Pero puede haber un don de enseñanza, no de maestro. ¿Por qué? Porque el don de maestro se distingue y se dirige especialmente a la capacidad que tiene un miembro de la iglesia para enseñar de una manera sobrenatural la palabra. Y el don de enseñanza es para cualquier otro área. Por ejemplo, un maestro de escuela dominical puede tener el don de enseñanza. Aparte puede tener el don de maestro, porque enseña la palabra de una manera magistral. Pero si solamente le enseña la palabra a los niños, tiene el don de enseñanza para los niños. ¿Me siguen? Wow. Susi, Mayra, ¿se entiende la diferencia? Bien, no, las veo ahí anotando. José, ¿se entiende? ¿Bien? Perfecto. Bien, Andrea Trejo haciéndome así, ahí la veo. Muy bien. Lore, ¿se entiende perfectamente? Vos, de donde venís, jamás viste la diferencia. Nunca. Claro, era todo, lo metíamos a todo en el mismo tarro. Bien. Andrea Maciel, ¿se entiende? Hay don de maestro y don de enseñanza. El don de enseñanza puede ser una capacidad sobrenatural para un área de la iglesia, para un ministerio de la iglesia. Por ejemplo, descubrimos un don de enseñanza en Carlos y en Adriana, porque entrenaron en poco tiempo un equipo para enseñar cómo salir a la calle y poder dar de comer. Ahí tienen un don de enseñanza de misericordia. ¿Me explico? El don de enseñanza se extiende a cualquier don que una persona lo ejerza, pero hay personas que lo ejercen y no saben enseñarlo. Ahora, el don de maestro que estamos viendo hoy
consiste en la capacidad sobrenatural dada por el Espíritu Santo para la comunicación efectiva, la enseñanza, la exhortación de la verdad según debe enseñada, la doctrina de la palabra. El maestro es un maestro de la palabra, es un maestro de la doctrina. Dice Efesios 4:11, y les daré maestros, allí está el don. O el que enseña la enseñanza, dice Romanos 12:7. El que enseña la enseñanza, ahí está el don de enseñanza, pero se toma como parte del don de maestro. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente como apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros. Fíjense ustedes, apóstoles, profetas y maestros. Si no hay apóstoles que miran, que sobreven sobre una iglesia, profetas que dan palabras sobre la visión, voy tirando datos, maestros que enseñen sobre eso, no va a haber pastor y no va a haber evangelista, porque no hay fundamento. La Biblia es clara, clara. Ahí está en 1 Corintios 12:28. En los dos listas de dones, en Efesios 4 y en 1 Corintios 12, se nombra el don de maestro. Frase: un profesor trabaja para la eternidad. Nadie puede decir dónde acaba su influencia. Henry Adam, me encanta. Llévelo esto a lo sobrenatural. William Ward dice: el maestro mediocre cuenta, el maestro corriente explica, el maestro bueno demuestra, pero el maestro excelente inspira. Un maestro de la palabra de Dios inspira a la grey de Dios. ¿Qué es un maestro? La palabra maestro en las Sagradas Escrituras asigna a una persona que es superior a otras en poder, en autoridad, en conocimiento o en algún otro aspecto. Yo me he asombrado porque en este devenir de ser pastor hay personas que me han hecho preguntas que yo jamás había contestado. Pero el Señor nos ha dotado en este tiempo, y permítanme con humildad, de una capacidad sobrenatural para contestar cosas que yo nunca estudié. Entonces, el don de maestro lo da el Espíritu Santo, no importa los libros que vos tengas. Porque si no vas a ser un intelectual, estudias todo. Yo allá, miren, siempre lo muestro, ¿eh? Allá, miren, Grecia y Roma. Y allá están todos los libros, ahí se ve todos los libros de Matthew Henry. Hay tres cosas, pero el don de maestro es una capacidad sobrenatural más allá de lo que usted estudie. Hay gente que estudia, y cuando va a enseñar aburre, porque no tiene el don. Tiene conocimiento, no tiene el don de maestro. El conocimiento natural ayuda, pero nosotros queremos que se levanten maestros de la palabra de don. En hebreo la palabra rabí, maestro, por eso a Jesús se le dice rabí, muchas veces traduce la Reina Valera, la NBI, la NTV, rabí es maestro, significa profesor o maestro. Profe, le decían a Jesús, ¿usted qué sabe? Esta palabra deriva de la raíz hebrea rabí, la cual literalmente significa en hebreo bíblico grandioso o en arameo distinto en conocimiento. Distinto en conocimiento, tiene un conocimiento distinto o grandioso, es decir, sobrenatural. La palabra grandioso en hebreo bíblico se usaba para lo que hoy conocemos como sobrenatural, ¿bien? La palabra rabino fue aplicada a Jesús en, en Juan 4:31, lo que indica que era un maestro de alto nivel. Él recibió este tratamiento varias veces. Juan 1:38, Juan 1:49, Juan 3:2, Juan 3:26, Juan 4:31, Juan 6:25, Juan 9:2, Juan 11:8. Cuando Jesús resucitó, María utilizó la palabra aramea raboni, que quiere decir maestro, cuando lo reconoció en Juan 20:16. La propia mamá le dijo maestro. Perdón, María Magdalena, no María la Madre. En sus enseñanzas, el Señor Jesús prohibió el uso de este término entre los discípulos a causa del orgullo y la exaltación personal con que era utilizada entre los fariseos. Los fariseos lo utilizaban. El maestro nunca se dice yo soy maestro. Los demás le dicen sos maestro. El troesma, ya sé, troesma. No, en eso, en el evangelio, en el reino, no va. ¿Eh? No, no va. El muchacho del café, el que sabe polémica en el bar, en la Biblia cristiana, no va. ¿Ok? La gente le dice maestro, dice, ¿qué maestro? Y hay gente con mejor vocabulario, con poco, pero dice unas cosas profundas. Les quiero hacer un alto para decirle algo, 175 conexiones, ¿eh? Muy bien. Ustedes saben que
la frase más maestrística, más espiritual, no más espiritual, más sabia que yo escuché, se la escuché a una persona salida al impenetrable Chaco. ¿Saben lo que dijo un día en una prédica? Estábamos yo, Roberto Dragón y mi amigo Ezequiel Kiener. Creo que estaba Miguel y Orfino. Puede que esté Sol Montenegro, los que vienen de la iglesia conmigo. ¿Sabe qué dijo? Estaba predicando sobre la carne y ¿sabe lo que dijo? La carne, hermanos, es inconversa. ¡Fua! Lo analizamos meses esa frase. Y la dijo una persona sin estudio del impenetrable Chaco. Escuche bien, la carne es inconversa. Nos mató. Nos mató. Es decir, nunca se va a convertir la carne. ¿Eh? Nunca se va a convertir. Entonces, a veces, lo sobrenatural, lo sabio, viene de una persona que no tiene estudio, pero el Señor le dio sobrenaturalmente un plus tremendo. ¿Cómo es el don? La palabra griega para enseñar, porque el maestro enseña, es didascalos, que significa instruir. Un maestro instruye. ¿Sobre qué? Sobre la palabra de Dios. El don de enseñanza instruye sobre cualquier otra cosa además de la palabra de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, sobre cualquier ministerio de actividad, lo quiero dejar claro. Permite comunicar eficazmente las verdades de la Biblia a los demás. Se usa más a menudo, pero no siempre en el contexto de la iglesia local. El don de maestro implica el análisis y la proclamación de la palabra de Dios, explicando el significado, el contexto y la aplicación a la vida del oyente. El maestro dotado es aquel que tiene la habilidad única de instruir y comunicar claramente el conocimiento y específicamente las doctrinas de la fe y las verdades de la Biblia. ¡Wow! El maestro dotado es aquel que tiene la habilidad única de instruir y comunicar claramente el conocimiento, específicamente las doctrinas de la fe y las verdades de la Biblia. Doctrina, ¿qué es doctrina? Porque a veces, bien, Susana doctrina, doña Susana, y a veces la emparentamos con doña Norma, la Norma y la Susana doctrina. ¿Qué significa doctrina? Sencillo. Es más profundo, pero sencillo. Todo mandamiento que viene de parte de Dios para que yo lo cumpla. ¿Mm? Entonces, doctrina es toda enseñanza profunda para que yo la cumpla. Es un mandamiento profundo de la Biblia. ¿Mm? Entonces, cuando usted habla de doctrina, es una persona que dice no hay que hacer división por tal y tal cosa. A propósito, le quiero decir algo. Ayer me llegaron un montón de mensajes de la prédica ayer, del primer culto y del segundo. No sé cómo anduvieron las sedes, pero ¿qué? Voy a hablar con los pastores. Porque nosotros no nos compartimos el mensaje los pastores. Y yo a veces me muero ganas por saber cómo Dios los guió. Pero qué tremendo, ¿no? Poder terminar ayer diciendo que hay que entregar. Es una verdad del Evangelio. Ayer hablamos de la mente y tener el pensamiento de Cristo, no el pensamiento suyo. Hoy me escribieron varias personas, ¿no? Yo nunca hago el mensaje direccionado a nadie, nunca, nunca, jamás usaría el púlpito, no lo usé cuando era inmaduro, menos ahora, para decir algo. No obstante, hay gente que cree que hablo de ellos, pero ¿sabe una cosa? Es tremendo porque evidentemente, ¿qué tema el tema de la mente? Porque a mí me escribió mucha gente diciéndome que no, que se daba cuenta que estaba pensando con sentido propio y no el sentido de la Biblia. Eso es tremendo. Así que confrontar con la palabra, dijimos ayer, ¿no? Bueno, ¿cómo es el don? En toda la Biblia vemos ejemplos de maestros. Muchos patriarcas, por ejemplo Moisés y José, muchos jueces, por ejemplo, un juez que se le viene, ¿quién es? Samuel, ¿eh? Que fue un gran maestro Samuel, lo consultaba el pueblo de Israel. Muchos reyes, David, Salomón, muchos profetas, Isaías, Jeremías, Daniel, y muchos que no conocimos fueron maestros, tenían el don de maestro. El Espíritu Santo venía y les daba una porción sobrenatural. Jesús mismo fue el gran maestro y Jesús mandó a sus discípulos, id, hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles a obedecer todo lo que se manda. Características. La fe. La fe es la garantía de lo que se espera y la prueba de la realidad de lo que no se ve. Por ello fueron alabados nuestros mayores. ¿Sabe que un maestro tiene fe? Lanza la palabra con fe. No sabe cómo va a pegar, pero un maestro tiene fe. Predica
lanza y no sabe ni para dónde va. Enseña en una casa de vida, enseña en una célula. ¿La qué? La fe. Dos, la característica de un maestro es tener testimonio. No se puede hablar de lo que uno no vive. El maestro tiene que tener autoridad. Vino un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Este vino como testigo para dar testimonio. ¿Qué dice la Biblia? Que Juan era un testimonio de cómo vivía, de disciplina, de búsqueda de Dios. Era nazareno, era apartado. No era la luz, sino testigo de la luz. No puede haber un solo maestro del reino que no tenga testimonio. Por eso hay gente que dice que es maestro, pero no lo es. Hay gente que quiere enseñar, pero no puede. Tres, humildad. No hagan nada por rivalidad o vanagloria, sean por el contrario humildes y consideren a los demás superiores a ustedes mismos. Que no busque cada uno lo suyo propio, sino lo de los demás. Tengan pues los sentimientos que corresponden a quienes están unidos en Cristo Jesús. ¿Cuáles son? Humildad, dijo Martín Lutero. Primero humildad, segundo humildad y tercero humildad. Cuatro, dije anteriormente fe, testimonio, humildad y gozo. El maestro cuando da la palabra, cuando enseña, tiene gozo, nunca le es una carga. La palabra, la verdad, se transmite con gozo. Le encanta hacerlo, es un privilegio hacerlo. No tiembla, hay hermanos que tiemblan y tiemblan y tiemblan y se ponen nerviosos. Hermano, siempre hay una cuota de temor. Pero si usted lo único que hace es temblar cada vez que tiene que hacer algo, no tiene el don de maestro. Porque se disfruta la enseñanza. Tiene un chucho de maestro, que es una cosa totalmente diferente, ¿ok? Entonces, Karina y Cristian Altamirano ahí haciendo así. Mamá, ¿cómo vengo? ¿Bien? Qué bueno. Mamá me saludó y les quiero decir que hoy es el día del psicólogo. Ahora van a empezar en el chat. Feliz día, feliz día, feliz día, feliz día, feliz día. Hoy es el día. Hay tantos días del psicólogo, pero no hoy es el Día Nacional del Psicólogo. Así que mi madre me saludó en el grupo de la familia. Me saludó mi suegra. No me saludó ningún pastor hoy, se los quiero decir esto, ningún pastor me saludó por el día del psicólogo, pero no importa, me consideran pastor, no psicólogo. Gozo, están siempre alegres en el Señor. Les repito, estén alegres, que todo el mundo los conozca, el Señor está cerca, que nada los angustia, al contrario, en cualquier situación, presente sus deseos a Dios orando, suplicando y dando gracias. El maestro es un don sobrenatural del Espíritu Santo. Alguien sin este don puede entender la Biblia mientras la escucha o la lee, pero no puede explicarla como puede hacerlo alguien que tiene el don. Aunque se puede desarrollar el don espiritual de la enseñanza, no es algo que se pueda aprender o adquirir, como ocurre con un título universitario. Una persona con un título de teología, pero sin el don de enseñanza, no podrá exponer la Biblia como quien no tiene un título, pero tiene el don. ¿Sabe por qué? Porque va a ser una persona que sabe mucho, pero que no puede volcar nada, porque estamos hablando de un don sobrenatural. Pero es verdad que el don hay que entrenarlo. Así que toda persona que crea que tenga el don de enseñanza o de maestro, prepárese. La palabra maestro en las Sagradas Escrituras asigna a una persona, estoy haciendo un resumen, que es superior a otras en poder, autoridad, conocimiento o en algún otro aspecto. En hebreo la palabra rabí, que es maestro, significa profesor o maestro. La palabra rabino fue aplicada a Jesús, que viene de rabí. La enseñanza es un don sobrenatural del Espíritu Santo. Dijimos que en el hebreo era grandioso, una enseñanza grandiosa. Alguien sin este don puede entender la Biblia mientras la escucha o la lee, pero no puede explicarla como puede hacerlo alguien que tiene el don. Puede entender la Biblia, puede recibir la palabra, pero no la puede explicar como el que tiene el don. Aunque se puede desarrollar, el don espiritual de maestro en la enseñanza no es algo que se pueda aprender o adquirir como ocurre con un título universitario. Una persona con un título de teología, pero sin el don de maestro o enseñanza, no podrá exponer la Biblia como quien no tiene un título, pero tiene el don de enseñanza. Quiero preguntar, chiquitito, aquí, a ver. A ver, se le pasa que hay muchos que no tienen. Ahora,
León Cástica, ¿entendió usted? ¿Entendió lo que es el don impecable, impecable, impecable. El viernes me parece que vamos a tener esa charla que nos deben. Claudia, ¿alguna vez viste la diferencia entre el don de enseñanza y maestro? Siempre nos lo enseñaron juntos, ¿cierto? Nunca. Mm, mm. Ahí está. Ahí sí. Sí. No, no, no lo había visto así, nunca. Ok. Ok. Enseñanza es una enseñanza, una carga sobrenatural para cualquier capacidad. Hay hermanos que enseñan en la Biblia, que enseñan en la iglesia, por ejemplo, que enseñan a administrar, que enseñan a organizar, que enseñan a enseñar, que enseñan a interceder. Ese es el don de enseñanza. El maestro es el que tiene la capacidad sobrenatural, sobrenatural, increíble para enseñar la palabra y volcar la verdad de la fe. ¿Quién me quiere agregar algo aquí? Diego, el que vos dijiste del Chaco, no sé si es el mismo que vi yo, tiene que ser el mismo, el que era cacique. Sí, no, no, no. Puede Bueno, ser. No me acuerdo si era cacique. lo que Margarito dijo Ruiz. es que él no podía, él no sabía leer y sabía, y siempre enseñaba los versículos de la Biblia. No me acuerdo si no sabía leer, pero era Margarito Ruiz. Era Margarito Ruiz. Margarito Ruiz. Mm. Osvaldo Poggio, buenas noches. ¿Cómo le va? Vamos, que se viene el don de evangelista. ¿Qué dice? Hola, pastor. Está Buenas peinadito. noches. Tremendo ayer el culto suyo en Alberti. Me llegaron comentarios tremendos. ¿Sabe que yo me olvidé que usted estaba en Alberti? Y a la mañana digo, ¿dónde está Osvaldo? Y después vi la foto. Bueno, escúchenme una cosa. Qué tremendo, porque usted, por ejemplo, usted estudió mucho después el don de el discernimiento, la liberación. A usted le pasó que usted empezó, ahí dicen tremendo, que en algún momento ambos empezaron a volcar la enseñanza, la maestría sobre el discernimiento, ¿o no? Sobre la liberación. ¿Sabés qué pasa, pastor? Que cuando nosotros estábamos en otra iglesia, 37 años adentro de un frasco como vos, sí, nosotros fuimos limitados en muchas áreas. Cuando nosotros entramos a Senda, vos nos diste toda la libertad para poder desarrollarnos. Y es ahí cuando los dones se desarrollan en el ejercicio del servicio. Mm, Entonces toda la capacidad que nosotros la teníamos en conocimiento o en talentos, mm. y la teníamos en práctica, pero muy oculta porque no se quería que se dé a conocer. Claro, claro. Pero Eh, digo, ustedes, cuando empiezan a enseñar, cuando empiezan a enseñar liberación, o sea, no estudiaron nada, en primer momento fue una capacidad sobrenatural del Señor. Sí, sí, claro. Sí, sí. Porque, y todo lo en el caso de liberación, hay pocos ejemplos en la Biblia. sí, Los ejemplos que nosotros o lo que podemos enseñar son hechos de experiencias vividas. claro, claro, En 45 años que tenemos nosotros de cristianos, tenemos un montón de experiencias, millones de experiencias. Y a su vez por todos los libros de experiencias que hemos leído de ministros de liberación, que nos han total. ayudado, y de los No, ministros de liberación que hemos trabajado. y lo bueno es que hay que decir que hemos unificado criterio en la iglesia y que salvo alguna Totalmente. cuestión de forma, ninguno de los pastores ancianos hemos diferido en las grandes y profundas enseñanzas de la palabra. Es decir, también hay que reconocer a la gracia del Señor que nos ha unido en este tiempo, porque diría yo que el 95% de los conceptos, porque ese 5 tiene que ver con formas. ¿Estamos de acuerdo? Con formas. Sí. Con formas. Quiero decirles algo, por ejemplo. Voy a hacer un poco de polémica. Total, somos 198 conexiones. Nosotros, Osvaldo, Nancy, tienen la postura, va a traer cola esto. Ahí está Gabriela Villafaña. Va a traer cola. Ustedes saben que hay una parte en Hechos
donde se ora por la gente a través de una prenda. Cuando nosotros empezamos a hacer esto en la iglesia, fue un despiole, porque la gente que venía a la iglesia no lo hacemos públicamente, porque si lo hacemos públicamente, cada uno va a traer una prenda, entonces no lo hacemos, ¿estamos de acuerdo? Pero cuando va a donar, sí, creo que Patria Alberto también, empezamos a hacerlo, empezaron. Fue un despiole las iglesias tradicionales. Esto es curanderismo. Entonces yo tuve que ir con la Biblia a Hechos y mostrarles que en Hechos los apóstoles habían hecho lo mismo. Grandes personas que me lo discutían no habían conocido ese texto. Lo vamos a dejar esto para la parte de discernimiento. Dejémoslo como espíritu sorpresa. ¿eh? Pero digo, hasta en estas cosas hemos tenido, porque todos creen que llegar hasta acá fue fácil. El que se conecta me dice, pastor, 200 conexiones, ¿cómo hace? No, empezamos con 14, quédese tranquilo. Así que no nos asusta. A ver, a ver, estoy viendo allí, pero no sé si la tengo. Patria Alberto, sí, Ana Julia, me querés hacer una pregunta. ¿No saben el reel? Escúchenme, el short, el reel que tengo ahora de Gigi Ávila. ¿Ustedes quieren conocer un evangelista? Yo creo que en esta noche yo durante años de Cuadrado, a Gigi Ávila, Claudio Freyson revoleaba el saco. Bueno, pero eso es otro tema que fue durante un tiempo, y él lo explica muy bien, durante un tiempo donde Dios necesitaba manifestar su poder. Yo lo creo así, pero ahí estamos en otro tema. En Borges me aumenta la polémica. A ver, antes que Ana Julia diga esto, les quiero decir que tengo yo cuestioné mucho a Gigi Ávila. Y en un minuto más tengo un short, un video chiquitito de Gigi Ávila hablando, ahí ustedes van a ver el corazón de un evangelista. Ana Julia. Podría ser entonces que si Dios levanta a un pastor, a una persona como pastor o como líder general de una congregación, casi siempre lo dote del don de maestro para que sea como completo. Ah, qué tremendo lo tuyo. Yo te voy a contar esto te lo digo yo. Te lo digo yo porque no es un tema que todavía está en discusión. Se lo digo yo. Me están haciendo hablar de más. Yo creo. Lo que pasa es que va en detrimento de muchos otros. Yo creo que sí o sí, hoy, el don de pastor, el pastor de oficio tiene que tener 3 dones. Tres. Especialmente el pastor general. El de área puede que no, pero el pastor general tiene que tener 3 dones. Si quieren, anótenlos, 3. Todo el que quiera dirigir una iglesia en Senda Vida sabe, 3. El de maestro lo tiene que tener. El de presidencia, que lo vamos a ver, es el don de liderazgo, la Biblia le llama presidencia, y el don sí o sí de pastor. El pastor de oficio, como dijo Ana Julia, cuando alguien levanta un pastor, tiene que tener para mí el don de maestro. Estamos diferenciando el don de maestro de enseñanza. El don de pastor y el don de presidencia. Tiene que saber liderar. ¿Me escuchan bien? Bien. Puede no ser evangelista, pero tiene que tener un evangelista en la iglesia. Puede no tener el don de discernimiento, sí. De todas maneras, Osvaldo, Nancy, Lili, Patria, Alberto, nuestros ancianos coinciden en algo que yo estoy aprendiendo. Oh, ¿y el pastor aprende? Sí, cabeza fresca. Yo también he aprendido y aprendo. Claro, porque acá todos se las... Yo he aprendido en la cancha algo que ellos una vez nos dijeron. Me da vergüenza decirlo. He visto sobrenaturalmente, me da mucha vergüenza, cómo el Señor nos ha dado dones específicos en momentos específicos. Hay toda una doctrina acerca de que el Señor, al que es pastor general, en algún momento, porque hay momentos donde Dios me da un don de discernimiento que yo, bueno, ahí los chicos hacen así. Esto para mí era un desconocimiento y hoy lo estoy experimentando. Así que, Ana Julia, para mí tiene que tener esos 3 dones. Lo voy a escribir en el libro de acá, pero como una cuestión mía.
¿Qué Gracias. pasa si un pastor no lo tiene? Tratemos de que su esposa tenga el otro que le falta. Puede haber un pastor, por eso hablamos de matrimonios pastorales, ¿ok? Patri Alberto, bueno, ustedes se consideran maestros de, ahí Dani de la Rosa por Eclesiastés 12, 9 al 11, ¿sí? Nos consideramos maestros de la enseñanza. Sí, eso hemos, aparte de habernos capacitado, ¿no? Muchos años, estuvimos siempre en la misma área de enseñanza y como vos decís, ¿no? Nunca nos consideramos, pero otros te lo dicen, ¿no? Es como que no es que me planto como maestra, me planto él como maestro, sino que entienden la palabra cuando uno lo explica. Eso, como vos estás explicando, y nos han dicho. Yo, de alguna manera, los dones uno puede de pronto sentir que lo tiene, pero la iglesia tiene que confirmarlo, más allá de lo que uno percibe. Yo me puedo percibir de una manera, pero si la iglesia no me lo confirma, y es un poco dudoso, de pronto orar un poquito más. Además, yo creo que hay varias cosas que a tener en cuenta con todo esto. El maestro, aquel que es maestro siempre, como vos decías, tiene que tener la sencillez y la humildad. Eso caracteriza. Automáticamente es lo primero que caracteriza en lo que es la enseñanza o lo que es el maestro sobre todo. Lo otro tiene que, se puede dar cuenta porque tiene la facilidad de poder traer luz sobre textos bíblicos que a veces la persona no puede entender. Entonces cuando el maestro le habla, automáticamente ya sé, ya lo entendís. Esa es otra. Y la tercera tiene que tener una comunión muy fina y constante con el Señor. Yo creo que esa es la base, esa es la esencia de todo. Como para poder Y enseñar con considerarnos claridad. maestro y, no sé, estamos aprendiendo, simplemente siervos. No, pero me parece que cuanto uno más conoce, más se da cuenta lo que no sabe, ¿no? El solo sé que no sé nada de Séneca debería estar en un programa de la Biblia, porque realmente es así, ¿no? A Séneca Sí, lo acusan de totalmente. saber y él dice, solo sé que no sé nada. Y esa es la enseñanza grande. Lili Piegas, último, muy buenas noches, la vi ahí. Diría Riverito en un 8, maravilloso. Hola, Hola. buenas Bueno, es noches. una enseñanza de la intercesión, la llaman. El sábado me contó en la granja que le dijeron, quiero que me enseñe a orar. ¿Usted es una maestra de la intercesión o no? Y lo que pasa que, bueno, es como eso que vos dijiste, ¿no? Solo sé que no sé nada. El Señor nos llevó en la otra iglesia que estábamos, siempre me llevó a interceder, pero me revelaba a través de sueños y empezamos a armar un grupo de mujeres que, no sé, fue el Señor moviéndose en medio nuestro sin haber aprendido, pero sí del Señor, del Espíritu Santo. Sí, nos ayudaron libros también, pero muy poco porque en general era lo que decía Osvaldo, con experiencias de otros. Y la experiencia personal y lo que se viene desarrollando es tan tremendo porque es un diario vivir, es aprender constantemente, es buscar la guía del Espíritu Santo y Dios revela cosas insólitas. De pronto no sabemos qué va a pasar y Dios ya dio una palabra y esa palabra hace que se haga realidad. O sea Y que lo más fuerte no lo puedo contar. Porque las cosas más fuertes que Dios nos revela no son para contar. así ¿Por es. qué? Porque tienen que ver con personas. Entonces, a veces cuando usted ve y usted dice, pero pastor, por eso les digo, y el liderazgo sabe, guarda cuando no nos acercamos a alguien que parece que grita, que tranquilo. Y una cosa que les quiero decir a todos, cada vez tenemos más liberaciones. ¿M? En la reunión, entonces no se asuste, no se asuste, cada vez que son con más grito, cada vez viene gente más en el horno. Yo les voy a contar algo a los de Avellaneda, ¿están los de Avellaneda por ahí? El viernes estuve en Avellaneda y el sábado lo llamé al pastor Hugo y le dije al pastor Hugo, este fin de semana hace una cosa, yo les quiero contar algo. Esteban Becerra, me vas a matar vos a mí, pero no importa, porque vos no me lo contaste. Mi amigo Esteban Becerra ayer
Miren lo que es el cambio de... Déjame que lo diga, no te enojes. Sí, sí, dice, no sabes lo que voy a decir. Yo me enteré porque alguien me lo contó, pero él hasta, como muchos hermanos, no es el primero, se fue a comprar un pantalón negro para estar en el servicio, un pantalón nuevo, para estar en el servicio A mí esas cosas me matan, ¿eh? Me matan. Y ayer me dice, ¿todo bien? No pasó nadie ayer con los nuevos, nadie. ¿Qué? Entre eso, qué sé yo, Damián Cersegui, que el otro día se lo tomó tan a pecho que no dejó pasar ni a la que tenía que servir el café. Y él sirvió el café, levantó el café y no entró nadie. Fue la pared humana ahí, mi amigo Damián. Damián. Así que vienen los custodios de una manera tremenda. Eso logramos que la gente hable tranquilo. Karen, te escribí ahí si me das. Yo le decía a Hugo Menos el sábado, le digo, Uy, Diego, ya te respondí, ¿eh? Ah, pero impecable lo suyo. Ven, se dan cuenta estas cosas increíbles, sobrenaturales, que la secretaria es un angelito que me contesta todo. Escúchame, ayer le pregunté si era buen jefe yo. Me dijo que sí, me dijo que sí. Igual me enteré que en mis vacaciones habló con la jefa de multimedia y la jefa de multimedia le dijo, ¿cómo se nota que no está el jefe? Yo me enteré, ya me contaron, me contaron. A ver, Ugis, te decía yo el sábado, se los voy a blanquear. Ay, hermano mío, qué terrible lo que te pasa, porque si el Señor está trayendo gente con tanta complicación, y esto nos pasó en Casero, si aguantan todo eso que les está llegando, eh, No puedo contar acá porque no va. no, sin revelar, pero Ayer, casos complicados. a esto voy. Ayer no sé la que me pasó. Así que ya tengo para alquilar balcones. La de ayer, la de ayer, después del culto, tengo para alquilar balcones. Pero Así que. entonces fue de Dios, pero escuchá, a veces asusta la liberación. La última reunión de Mano Fuerte, lo digo, no lo hemos dicho, una persona gritaba, nosotros ya sabíamos que estaba en conflicto, ya sabíamos, yo estaba en el púlpito, yo sabía. En un momento hice así y Karen ya se dio cuenta y Karen, y la llevaron arriba, Nancy que está por ahí, Nancy, y después hubo una persona que a Nancy le hizo volar un poquito. Entonces, y bueno, fue arriba con Nancy y se liberó. Cuando es mucho el escandalete, nosotros lo sacamos arriba. Pero a ver, no se asuste, no se asuste. Donde está el espíritu Perdón, Diego, voy a interrumpirte. Con Nancy no llegamos arriba. No no llegamos arriba. llegaron. No, No llegaron, yo imposible. sabía. ¿Te Imposible das cuenta subir. las cosas que pasan y yo no sé? Las cosas que pasan y yo no sé. Bueno, Tuvimos que ir al pero bueno, consultorio médico. en el consultorio. Y ayer estaba yo en la sala pastoral terminando el mensaje y escuchaba los gritos a Patricia. Y Patricia me dice, tuve una liberación. Ya sé, ya te escucha, estaba arriba. Escuchen una Lo cosa. más lindo, te voy a contar la interna. Lo más lindo es que dos varones me ayudaban a llevarla. Ay, Dios mío. Pero cuando me quedé en el consultorio, me quedé sola. Miré para atrás y no había nadie. Digo, ¿qué pasó? Claudia dice si hay un espíritu que entristezca. Sí, claro, claro. El demonio tiene diversas maneras de actuar. Pero cuando nosotros oramos y pedimos que se manifieste, el demonio ahí se manifiesta. En grito, en lloro, en vómito. ¿Por qué? Porque ante la autoridad el espíritu se manifiesta. Janina la veo ahí con su esposo, ellos son diáconos de una iglesia. Estamos hablando muy loco, ¿cómo le cae todo esto? Venimos bien. Perfecto. Bueno, escúchenme, porque se me va el tiempo. Vamos a tener que hacer un lunes de cosas sobrenaturales. ¿Cuál es el Hades y el infierno? Damián. Bueno, escúcheme, Damián. Dami, después, hay Karen junta las preguntas y después te paso, ¿sí? Hades es el lugar donde moran las almas. Cuando hablamos del discipulado, lo aclaramos un poco. Hades, lugar donde moran las almas, infierno, ¿ok? El infierno es el lugar donde vamos a ir. El Hades es donde están las almas hoy, ¿ok? Hoy, que no están con el Señor. ¿Estamos de acuerdo? Bien, ok. A ver, quédese ahí. Gigi Ávila, durante muchos años, cuando era hermano libre, hoy lo tengo que decir, me reía de este hombre. Mi tía, la tía Lisa, que siempre fue pentecostal, no hablaba de Gigi Ávila. Yo les quiero mostrar, a Gigi Ávila le mataron una hija.
y Gigi Ávila perdona al asesino de su hija. Y les voy a mostrar el reel donde él cuenta que él oró por el asesino de su hija y el asesino de su hija le pasa esto. Karen, cuando vos quieras, mire. Cuando mi hija fue a hacer que la amaba como a mi alma, el esposo que la asesinó, yo me metí en ayuno para que Dios lo salvara. Gente que se espantó, pero ¿cómo es eso? Y dije, no, pues si no vivimos el evangelio, ¿para qué predicamos? Que el diablo me decía, ese fue el que mató a tu hija, ¿qué hace ahí? Quitándotelo a ti. Mató a tu hija, sí, por eso que estoy en ayuno, para quitártelo a ti. Que la mataste y fuiste tú a través de él. Los hombres hacen barbaridades, pero es que no tienen la fuerza de resistir el impulso satánico que los impulsa a matar y a robar y a hacer todo lo malo. Él no tuvo la fuerza para resistir. Asesinó a mi hija. Yo me metí en ayuno en el sótano en casa, no salgo de aquí hasta que tú no me muestres que lo vas a salvar. Y a los 9 días en ayuno, Dios me dijo, sal, que está en mis manos. Y pocos días más tarde yo fui a visitar a la cárcel en Miami. Él se espantó cuando me vio. Y dije, no te espantes que yo te amo. Afírmate en Cristo que mi hija está en el cielo. Tú no puedes hacer nada ya, ni yo tampoco. Ahora tú eres el que tiene que salvarte, que estás perdido todavía. Bañado en lágrimas, él se reconcilió con el Señor. Había sido cristiano y se había apartado. Y después yo lo visité en la cárcel de Avon Park, donde está ahora mismo. Ya le estaba firme en el Señor. Cuando llegué me abrazó y me dijo, si tú hubieras dado la espalda me hubiera perdido. Pero al verte allí con aquel amor yo sentí fuerza para echar adelante. La ayuda principal del chaplain en esa cárcel es él. Se levanta todos los días a las 4 de la mañana a orar y ayuna continuamente y me escribe continuamente y está lleno del Espíritu Santo, predicándole a todo el mundo allí el mensaje de la misericordia de Dios. Ese es el Evangelio, que amamos aunque reviente Satanás y la carne en nosotros. Porque Cristo vino a la tierra a morir ¿por quién? Por sus enemigos, nosotros que le blasfemábamos, nosotros que mentíamos y hacíamos mil maldades, por nosotros vino a morir, que no queríamos cuenta con él. Y murió por nosotros y pagó el precio por nosotros y pagó el precio por todos los que están aquí, todos los que están aquí. Él pagó el precio por usted. Usted no se tiene que perder. Si se pierde porque usted escogió eso, pero Dios escogió salvarlo y envió a Cristo a morir por usted. Ahora usted que es inteligente, porque ustedes lo crearon en imagen y semejanza de Dios, échele mano a Cristo y escape, que en el día que se acerca nos vamos a abrazar en el cielo. Terrible. Ahí Lucio Solari me dice concretamente que tiene un testimonio de consolidación, por supuesto, pero hay que llegar a ese momento. El amor por las almas es lo que caracteriza a un evangelista. Haya hecho el alma lo que haya hecho. ¿Me permiten? Voy rápido, pero rápido, porque tengo 3 personas que quiero llamar. Nadie se vaya porque si llamo a alguno que se haya ido, sonamos, queda mal, ¿eh? Escúcheme bien, rápido, mire. Yo voy a ir a lo concreto, ¿Qué es un evangelista? Dice Adrián Roger. ¿Qué es? Es un mendigo diciéndole a otro mendigo dónde encontrar pan. Usted sabe que todo esto va a ir al libro nuestro de dones. Estoy repasando, pero quiero decirle a usted concreto lo siguiente. En el Nuevo Testamento hay 4 evangelistas. Ahora bien, ¿quién va a creer que Dios quiso narrar 4 veces la historia de Cristo y comunicársela por escrito a los hombres? Dice Baruch Espinosa. Es trabajo del Espíritu Santo convencer, el trabajo de Dios es juzgar. Y mi trabajo como evangelista, dice Billy Graham, es amar. Un evangelista ama. ¿Qué significa evangelista? Nadia González, qué lindo verte ahí. Proviene del griego evangelistes, que significa mensajero de lo bueno, aunque la persona sea mala, aunque la persona me dañó, aunque el vecino sea una porquería, aunque sea un perverso. El Señor me da una capacidad sobrenatural para ser un mensajero de lo bueno. Esta palabra hace referencia a este noble oficio. Aparece solo 3 veces en el Nuevo Testamento. El primero en Hechos 21:8, la segunda vez en Efesios 4:11, cuando nombra los dones, y la tercera en 2 Timoteo 4:5, cuando dice, haz obra de evangelista. Un evangelista es un ministro cuyo oficio es proclamar con toda la potencia y respaldo del Espíritu Santo el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Voy rápido, voy a mandar el reel. Voy a mandar un resumen del don pastoral, del don evangelístico y del don de maestro. Así que voy rápido, mando un resumen hoy y el reel de Gigi Ávila que ya lo tiene acá.
Don de evangelista. El evangelista es alguien que es ungido por Dios para predicar el evangelio. Escuche bien. Sus mensajes breves y concisos, o extensos y atrapantes, breve y conciso o extenso, son inspirados y diseñados para llevar a la gente al arrepentimiento y a la fe en el Señor Jesús. Dichos mensajes van muchas veces acompañados por milagros que atraen la atención de los incrédulos y los convence de la verdad de su mensaje. El carácter. No lo voy a dar hoy. El carácter es adaptable a la comunidad, cree en el poder de Dios. ¿Por qué? Porque quiero ir a los objetivos. ¿Cuál es el objetivo de un evangelista? Hacer saber el evangelio. Dar clases, instruir e informar el evangelio. Hablar con determinación, valentía y coraje. Convencer e impulsar los hechos del Espíritu Santo. Sermonear a los pecadores lo que es agradable a los ojos de Dios. Implorar y clamar por los enfermos y desvalidos de salud. Debatir y discutir siempre ante los demonios de palabra, porque el evangelista es una persona que a veces reprende, que a veces clama, que a veces sermonea, me escucha la palabra, ¿no? Que a veces convence, no es solamente el Señor dice, no, en el nombre de Jesús, porque a veces, para evangelizar hay que reprender, para evangelizar hay que topar, para evangelizar hay que destrozar. Luchar y combatir contra Satanás. Esto es lo que me interesa que usted sepa. No es el evangelista, hola, vecino. No. En el nombre de Jesús, ora, reprende, y ahí libera, y ahí sana. Por eso el don de evangelista muchas veces está acompañado por el don de discernimiento. Argumentar con base en la palabra sagrada y el don del Espíritu Santo. Demostrar e inclinar en el poder de la palabra cuando predique la fe del Señor. Defender la palabra con su mejor escudo, indicando siempre que el Señor es el único ser con poder sobre cualquier cosa. Tener poder de mandato y convicción a la hora de predicar los designios de la palabra. Expulsar toda mala acción y pecados. Divulgar y hacer saber las buenas y maravillosas noticias de la palabra de Dios. Todos tenemos la gran comisión. Todos tenemos que ir y hacer discípulos, bautizar, enseñar, porque Él está hasta el fin del mundo. Mateo 28, 19, 20. Con este texto prediqué el último día de bautismo. Bien. Ahora sí, todos tenemos que evangelizar. ¿Qué diferencia hay entre el mandato de evangelizar y el don de evangelista? Vuelvo a repetir. ¿Qué diferencia hay entre el don de evangelizar y el mandato de que todos tenemos que evangelizar? Sencillo. Todos tenemos el oficio de evangelizar, porque todos estamos llamados a evangelizar, pero el don lo vemos a través de Felipe. Felipe, su historia en uno de los diáconos del Nuevo Testamento, en Hechos capítulo 7 se lo nombra diácono. Lean Hechos capítulo 7. Les digo más, me encantaría que todos puedan leer Hechos en este tiempo. Un tiempo donde el Señor se está manifestando en la iglesia, estamos hablando de liberaciones, estamos hablando de cuestiones sobrenaturales, estamos hablando de personas que han cambiado. Veamos a través del ejemplo de Felipe las características del ministerio. No quiero leer. Confío que usted va a leer Hechos 8, 26 al 40. Laurita Kraft con Alexis, que lo veo ahí pendiente, no lo puedo creer. Ahí está fijo Alexis. Alexis, ¿venimos bien? Impecable. A ver, quiero resaltar lo que está en subrayado. Un ángel del Señor le habló a Felipe diciendo, levántate, ve al sur, al camino que desciende de Jerusalén a Gaza. Él allí se encuentra un eunuco al cual le predica el evangelio el libro del profeta Isaías. Dice allí, el Espíritu le dijo a Felipe, acércate y júntate al carro. Lo bautiza el eunuco, porque el eunuco se convierte y le pide bautismo, y el Espíritu, vaya a la última parte, al cuarto, quinto párrafo para abajo. Espíritu del Señor arrebató a Felipe y siguió gozoso su camino el eunuco. Felipe se encontró en Azoto y siguió anunciando el evangelio. El Señor toma a Felipe, lo lleva ante el eunuco, le hace predicar al eunuco. El eunuco
Además le pide que lo bautice. Así que no hay ninguna, no le pregunto si era separado, si era viudo, si era casado, si era negro, si era blanco. Por eso para bautizar no hay condición. Para el servicio sí hay condición. ¿Me entiende usted? Guarda las iglesias que le han enseñado otra cosa. No se encuentra un solo argumento ahí. Justo tengo en línea a varios que me hacen así, no voy a dar nombres, pero a varios que me hacen así. No se encuentra en la Biblia un solo argumento donde se le impida el bautismo a alguien. Para el servicio sí pedimos que la gente esté ordenada. ¿Me entiende lo que le digo? Pero para el bautismo no. Apréndalo porque hay iglesias que niegan el bautismo. Si no te casás, si no haces esto. El bautismo solamente es condición que ya hayas creído. ¿Ok? Bien. 1. El oficio, el don de evangelista hace que vos proclames el evangelio. La función principal de un evangelista es la de proclamar el evangelio. La expresión les predicaba a Cristo nos enseña que el mensaje de un evangelista es limitado a la salvación y no se profundiza en tocar aspectos doctrinales. La finalidad es proclamar el mensaje. Dice la palabra, Felipe descendió a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo y la gente unánime escuchaba, oía, porque muchos que tenían espíritu inmundo salían cuando se convertían y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Cuando se convertían, el Señor hacía que el Espíritu Santo enseguida se manifieste. ¡Wow! Quiere decir que un evangelista no discute doctrina, predica el evangelio. Proclama el evangelio, ¿me entiendes? Un evangelista no se sienta a discutir estupideces. Un evangelista, si la salvación es así o así, un evangelista proclama el evangelio. 2. Un evangelista está en la labor misionera. La obra misionera, un evangelista puede iniciar nuevas iglesias, sin embargo no es llamado a pastorearlas. Las funda, las evangeliza y se va. Después de terminar su labor evangelista y bautizarlos, la iglesia de Jerusalén decidió enviar a los apóstoles Pedro y Juan para que afirmaran a la fe. Dice la palabra en Hechos 8:12, cuando oyeron a Felipe que anunciaba el evangelio, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe. Y viendo las señales y grandes milagros estaban atónitos. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra, no eran judíos, enviaron a Pedro y a Juan. Dios usó a Felipe para hacer una tarea misionera en Samaria. Así que el evangelista no solo proclama, sino que arma la obra misionera. ¡Wow! Para ser misionero hay que tener el don de evangelista, querido. ¿Ok? Vos para ser misionero querés tener cualquier don. El único que tenés que tener para ser misionero es evangelista. Porque el misionero hace misiones. Yo me quiero a las misiones porque amo dar de comer a la gente. Eso no es un don de evangelista. Eso no es un misionero. Eso es ministerio de misericordia. Me encanta porque las caras de ustedes como si estarían descubriendo América. ¿Ok? No sabés la tarea que hace el tipo social. Un evangelista no hace tarea social. Predica el evangelio. ¿Sigo? 3. Es un ministerio guiado por el Espíritu. Le subrayé todas las palabras. ¿Me permite? Vuelvo para atrás. Un ángel del Señor le dijo, levántate y ve. El Espíritu le dijo a Felipe. ¿Cuántas veces hace que el Espíritu no le habló? El Espíritu lo arrebató. Y eso parece pentecostal. Está en la Biblia. Querido ignorante, está en la palabra. Guarda con eso que el Señor te habló. Ahora, si vos decís que el Señor le habló y el Señor no te habló, es un tema tuyo. ¿Ok? Cuando alguien viene y me dice, pastor, el Señor me habló, me pongo de novio, ¿listo? ¿Ok? Pastor, el Señor me habló, me cambio de iglesia, ¿listo? Yo, cuando el Señor te habla, no te digo nada. Ahora, ¿usted qué piensa? Yo a nadie le digo ni cambiate, ni ponete de novio. Esas decisiones son personales, queridos, A nadie, en 5 años de iglesia le dije, venga y congréguese acá. Una vez uno me dijo, usted me dijo, ¿qué día fue? Y me dijo, no, es verdad, no me lo dijo. Jamás le dije a nadie, venga acá. Le digo a todos, bienvenido a casa, el que quiera, acá lo cobijamos, pero yo no invito a nadie. No quiero tener ovejas que no sean de este redil. ¿Usted me entiende lo que le digo? Y a las que son de este redil las defiendo, Agárrese, no me va a escuchar nunca hablar mal de un líder a mí, ni de un pastor.
Y así que, y de un miembro, a veces cuando hablamos, para decir, bueno, hay que ayudarlo. Bien. 1, proclama el Evangelio. 2, tiene la labor misionera. 3, es un ministerio guiado. ¿Cómo debe ser? Es portavoz. Da las buenas nuevas. Jesús murió, resucitó y salva a todos los que le invocan. Es sencillo y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y del poder. Es sencillo un evangelista. Le entienden todo. Los pibes, los grandes, ustedes saben que yo digo que siempre que no tengo el don de evangelista. Mi amigo Néstor Bardeni me dice que sí. Parezco Tato Bore hablando tan rápido. No, yo considero que no, pero el sábado tuvimos un evangelista. Por fin tuvimos un evangelista joven. Trajimos un pastor evangelista joven, y Andrea López celebra. De hecho, las conversiones. Está capacitado, me echo a los judíos como judíos para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley. Capacítese. Por eso un misionero no puede salir a Turquía si no sabe árabe. No puede salir un misionero a China si no sabe mandarín. Hay que capacitarse. Pablo dice, me hice a tal... Tiene carga por las almas, irán dando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con gozo trayendo sus gavillas. Qué bárbaro. ¿Dónde evangelista? ¿Lo resumimos? La palabra proviene del vocablo griego derivado del verbo enviar, significa enviado, mensajero y embajador. El evangelista es alguien que es ungido para predicar el evangelio. Sus mensajes son inspirados y diseñados para llevar a la gente al arrepentimiento y a la fe en el Señor. Pueden ir acompañados de milagros. Su función es proclamar el evangelio y extender la tarea misionera. Todos los objetivos que le leí los tiene ahí. Ahora le sacamos una foto a esto y se lo mandamos. Es portavoz, es sencillo, está capacitado y tiene carga por las almas. ¡Qué lindo! Rápido, Carl, rápido. Uy, estoy en horario. Pili, muy buenas noches. Prendeme la cámara que ahí te... Quédese ahí, 2 minutos, 2 minutos. Pili, muy buenas noches. Pilar Álvarez, muy buenas noches. Seba Mutilva, muy buenas noches. Ni saben que los voy a llamar. Jorge Cal, muy buenas noches. Ahí los destaca acá. Los destaca la secre. A ver. ¿Están ahí? Sí. En esta noche voy a proclamar 3 evangelistas. La primera vez que lo hago. No te voy a dar una medalla. Ya sé que vos venís de los hermanos libres y vas a decir, Diego, te no hace falta. Sí que hace falta. Porque el Señor dice que hay que reconocer a los que trabajan y os perciben el Señor. ¡Hola, Pili! Está laburando. Cortito que Pili está en grido. Pili, ¿podés desmutearte un cachito? Sí, sí, estoy acá. Hola. Una de las personas más inteligentes que tenemos un joven. Casa de vida número... ¿Cómo? Casa de vida número... En la que yo estoy es la casa de vida 63. 63. Quiero decirles algo. No hay un solo joven, un solo adolescente que no se lo hayamos pasado para hacer los primeros pasos, que no haya hecho los primeros pasos y esta los haya mandado a bautizar. El que le cae, le predica, le hace los primeros pasos y lo bautiza. La quiero celebrar como evangelista de la iglesia. Wow, muchas gracias. Bueno, no me lo esperaba. No sé, y por eso, escúchame, por eso la puse a usted ahí, junto con Jorge y Jere, ahí en el video, con los nuevos pasos. Así que, escúcheme, no se me corra de ahí que es su don, se lo digo. No sé cómo lo hace, pero cuando viene alguien nuevo se enamora de usted. Gracias por atendernos, está en Grido, tiene 2 laburos. El domingo si la ve, abrácela. Usted no sabe lo que labura y lo que ha sufrido esta niña en su vida. Su mamá es diaconisa de la iglesia y gracias, te quiero mucho. Perdón. Ahí sí, yo también. Muchas gracias. No me afloje. No. ¿Cuánto está el cuarto? ¿Cuánto está el cuarto hoy? Mira, el cuarto está como 3.500, pero si tienen puntos, sale la mitad. Igual lo mejor de Grido es la torta Oreo, como todo gordito. Bueno, te mando un beso. Gracias. Jorge Cal, muy buena. No, besito decía. Besito. Jorge Cal, muy buenas noches, bienvenido. ¿Cómo le va? La frambuesa bañada en chocolate, Diego. La frambuesa bañada en chocolate. No, vos no sabés nada de gordo. La frambuesa de chocolate.
Bueno, entonces quiere decir que me superás. Hay un gordo que me supera. Qué alegría. Estamos compitiendo los gordos en esta noche. Y esto está quedando Sí, grabado. sí, Esto sí. se va a cortar. Esto se va a cortar. Bueno, escúchame. Jorgito querido, ¿qué haces? Buenas noches, pastor, y para todos. Bueno, en tiempo Bien, bien, récord. excelente. En tiempo récord, todo lo que uno espera para un evangelista lo has hecho. El sábado, una iglesia nos pidió un equipo. Jorge dejó todo y se fue a evangelizar ahí. En Caseros andaba recorriendo toda la plaza. En Astolfi anduvo dejando a todo el mundo ahí. Bueno, reconocemos el don de Y evangelista, compañero. sí, gracias a Dios, maravilloso. Y hoy el Señor me dio una experiencia parecida a la que dieron con el pastor, ¿no? Un chico que está muy comprometido con adicciones, hijo de un pastor. Eh, el Señor me lo cruzó por la tarde. Tuve el privilegio, gracias al Todopoderoso, a compartir más o menos 40 minutos con él y bueno, aparentemente el viernes quizá lo puedo llegar a, pero creo que usted dijo que lo iban a hacer por Zoom, justo esta... El viernes de Manos Fuertes, sí, sí. Este viernes lo hacemos Sí, por Zoom. no, refugio, perdón, Ah, no, refugio fuerte. refugio es presencial. Refugio es presencial. Habla con Lo, Dani. lo, Habla con sí, Dani sí, directo. si puedo, digamos, concretar de llevarlo, lo voy a acompañar y voy a... Así que bueno, maravilloso. El Evangelio, como dijo usted, ¿no? Y lo agradezco mucho bueno, estamos armando el equipo acá en la iglesia, así que son todos convocados a que podamos evangelizar todo lo que es 3 de febrero, todas las sedes y todo lo que el Señor nos ponga por delante, el camino está para que lo vayamos a conquistar. Así Pero que muchas gracias. escuchame una cosa, vos estuviste en Avellaneda, estuviste en Astolfi, Sí, estuviste en sí, Casero, estuviste en Santiago, te faltó La Rioja nomás este año. sí. Me preguntó, Bueno, pero vamos por entonces, Misiones, por Alberti sí, y Alberti en marzo, Misiones en mayo, el 25 de mayo estamos en Misiones. no Eh, nos olvidemos también de Pontevedra. Pero Pontevedra full. Bueno, Jorgito, te reconocemos el don de evangelista, ¿eh? Te lo reconocemos. Gracias. Sale del alma, sale del alma. No, no, pero Eh, tenemos que reconocerlo con como iglesia. humildad y pasión Pero y contagiando a los hermanos para que podamos ser todos unánime, todo un mismo equipo. Así que eso sí, pero tenemos que aprender a reconocer. ¿Saben por qué? Porque la iglesia la hacemos entre todos. Y en la multiplicidad de dones, te llamé el jueves y te dije, Jorge, podés ir allá. Y se fue a Villa Luxuriaga con un equipo y eso marca el don. La pasión, salen, van. A mí me llaman alguien que tiene un abuso y yo salgo como loco, ¿no? Entonces, sí, eso es sí. lo que nos diferencia. Gracias enormemente, si está tu señora ahí también. Tremendas gracias por Gracias. todo esto. Acá. ¡Ahí Ahí. está! Sí, Gracias. sí, acá estoy, acá estoy. Que Gracias diga por algo, todo. que diga algo, pastor, que diga algo. Escúchame una cosa, usted también está haciendo los primeros pasos, estaba ahí en el video. No pasamos el video porque tenemos que hacer una corrección. Está bien, está bien. Está con las mujeres ahí haciendo los primeros pasos. No sabía que estaba ahí. Intentando. Bueno, gracias por la humildad, en serio. Seba Mutilva, el más duro acá, que me va a decir Diegote, no, Diegote. Vamos, Jorgito, dice la gente. Mirá, mirá, mirá. Vamos, Jorgito, dice en el WhatsApp. Ya tiene hinchada, Jorge. Seba va a estar a cargo del equipo Hospitales, junto con su esposa aquí en Caseros. Estamos eligiendo matrimonios pastorales. Ya se armó un equipo. Vivi, de la Casa de Vida Cintia Ruth. Vivi con Héctor y Vivi Cortés. Seba, no hay ninguna duda que toda la vida te llamó la atención el evangelismo. De hecho, Jorge, se juntaron. Jorge me dice, ¿y va Seba? Se juntan. Bueno, te reconocemos el don de evangelista. No importa, la humildad va por ustedes. Después el Señor lo juzgará.
pero pastoralmente hay que reconocer los dones. Muchas gracias, muchas gracias. Pero toda la Para vida mí, evangelizaste. el don de evangelista para mí, está bien, todos los dones son importantes, pero el don de evangelista para mí es no sé, un escaloncito más arriba de los. Eso es porque lo tenés, ahí está. Eso es porque lo tenés. No, para mí no hay obra más grande. Me pueden decir las estrellas, el cielo, el sol, las galaxias. Para mí no hay obra. La obra más grande que Dios hizo fue la cruz. No hay otra obra más grande. Ahí tenés un evangelista. Ahí lo tenés, ahí lo tenés. Bueno, escúchame, hay que arrancar con el equipo hospitales. Ya la semana que viene estamos armando los equipos y la semana que viene los armamos. Vas a tener laburo. Total, vos le tirás a Jorge y a Alicia y a Jere y a los nuevos, le hacen los primeros pasos, después los revolean para el discipulado van a la disciplina y después van al vivencial y van cacheteándose por todos lados. Pero Dios, no sé si todos se dan cuenta que Dios nos está armando una iglesia repleta de dones y con todas las personas a cargo. Qué lindo, ¿no? Está bárbaro. Bueno, ahí está. Si la gente los ve, abrácenlo a los 4. Ahí están los dones. Beso enorme. Gracias.